Les habla José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, ex prisionero de conciencia, condenado a 25 años de privación de libertad en la primavera de 2003, es decir, del grupo de los 75 condenados arbitrariamente a largas penas en prisión en la primavera negra del 2003. Por aquellos días, ¿no?, de la primavera negra del 2003, la policía política, 3 días antes de detenernos, es decir, el 15 de marzo de 2003, para ser más preciso, me amenazó con la larga prisión que me esperaba. Y ellos, en uno de esos gestos que ellos consideran benevolencia, me propusieron que si me iba de Cuba, si les aseguraba que me iba de mi patria, pues entonces no me condenarían, permitirían que yo me largase del país, pero que debía comprometerme y moverme rápidamente en dicha dirección, si no, eran muchísimos los años que me esperaban en prisión. Por supuesto me negué a tal cosa, y 3 días después, junto a otros hermanos de causa, juntos a otros colegas, fui a parar a prisión, primeramente a la unidad de instrucción policial en las alturas de Versalles, Santiago de Cuba, el centro de la policía política, centro de interrogatorios, de torturas de la policía política en la provincia de Santiago de Cuba. Unos días después, al ver que no me asustaban con la larga prisión que me anunciaban, ya que buscando siempre manifestarle mi posición con el mayor humor posible, les decía que lo único que me preocupaba era que no me fuesen a condenar a una pena superior a la de Nelson Mandela y a la de Mario Yáñez de Armas, quien había estado este último más de 30 años en prisión, y cada vez que me amenazaban con larga prisión le dejaba claro que me interesaba romper récord, me interesaba una sanción superior a los antes mencionados. Al ver que no me asustaban con la prisión, pues entonces me presentaron una petición fiscal después de intentar torturarme psicológicamente la mayor parte del tiempo con un esquizofrénico paranoide, un preso común, un delincuente común, peligroso, con hechos de sangre en su haber delictivo. Me propusieron, después de que este individuo, colaborador de la policía política, trató de atemorizarme, de aterrorizarme con los horrores que se viven en las prisiones cubanas. Los horrores de las prisiones cubanas no necesitan de exageración para que metan miedo a cualquiera, pero él, en su afán de cumplir con el papel que le había dado la policía política, exageraba aún esos horrores con la intención de que yo no lo pensase 2 veces y terminase aceptando la propuesta que me hacían para esa fecha de que si me iba de Cuba, ellos correrían con mis gastos y los de mi familia para que abandonásemos el territorio nacional hacia cualquier nación que nos recibiese en el plazo de tiempo más breve posible. Como veían, repito, que no nos atemorizaban o no podían convencerme con dichas amenazas, terminaron pidiéndome pena de muerte. Me entregaron una petición fiscal donde se decía que me pedían la pena máxima. No sé si la intención en realidad era matarme, más bien me parece, creo, ¿no?, que la intención era asustarme y que terminase alargándome de Cuba. Me negué por una simple cuestión, no una cuestión de valentía, no una cuestión de valor, sino por una simple cuestión. Soy de los que piensan que el día que nos toque abandonar esta vida, pues ningún poder humano lo adelanta ni lo atrasa, es porque así estaba escrito y así tenía que pasar. Siempre pongo acá de ejemplo a mis hermanos de causa que José Martí murió
en la primera ocasión que cruzó disparos con soldados españoles a los 42 años de edad, y Máximo Gómez, en cambio, y Calixto García murieron enfermos y viejos, y estuvieron arriesgándose en muchísimas acciones, en muchísimas batallas, y nunca le dio muerte una bala enemiga. Incluso Calixto García intentó suicidarse en una ocasión para no caer en manos de los españoles, se disparó debajo de la garganta, el proyectil le salió por la frente. En aquellos tiempos no existían los tratamientos médicos que existen en la actualidad, no existían las penicilinas, no existían los antibióticos que hoy se utilizan para evitar infecciones o para neutralizar, ¿no?, bacterias infecciosas, y no murió Calixto García, aún queriéndolo. Quiso morir para no caer prisionero y cayó en manos de los españoles vivos, no murió. Luego se incorporó nuevamente a la guerra y terminó dicha guerra y murió en los Estados Unidos. Así podríamos poner cientos de ejemplos de que nada más tonto que temer demasiado la muerte, o nada más tonto que llevar un yugo puesto, nada más tonto que aceptar que te priven de tus derechos y tus libertades, que te pisoteen tu dignidad por temor a enfrentarte al dictador y a sus verdugos. Lo que te va a pasar sucede, decía Calderón de la Barca: mirad que vais a morir, si está de Dios que muráis. Ahora bien, me negué también a aceptar la propuesta de abandonar el país a cambio de que no me fusilasen, y terminé en prisión con 25 años de privación de libertad. Apenas llegué a prisión me di cuenta, por una cuestión de pura lógica, por una cuestión del más sencillo cálculo, de que si a un ser humano lo privan de libertad por decir lo que siente, lo que piensa, por oponerse a una oprobiosa dictadura, por defender los derechos y libertades fundamentales de los cubanos, callarse en prisión, ¿no?, sería el peor de los errores que puede uno cometer. Es decir, si alguien te encarcela por tus opiniones y por tu lucha, y cuando estás en prisión, no sé, tomas la postura de un saco, de un bulto metido en un closet o en un almacén, y esperas ahí pacientemente, atemorizadamente, esperas que llegue el día en que te pongan en libertad, o que otros logren tu libertad, o que cambie el régimen, que por cierto, por suerte para los cubanos, cada vez está más cerca el momento en que el régimen colapse, en que el pueblo se levante y ponga fin a tan oprobiosa tiranía. Me di cuenta, repito, que nada más torpe que callarse. Mi cálculo, la lógica, me dijo que debía en prisión redoblar mis esfuerzos, opinar, hablar, decir, comentar, escribir más que nunca. Y eso fue lo que hice desde que llegué a prisión, como lo hicieron también otros hermanos de causa. Y hacer saber lo que pasaba en prisión, organizar acciones, protestas contra todo abuso, contra toda tortura, contra toda arbitrariedad, escribir sobre esas protestas o sobre cuantas protestas o acciones en reclamo de los derechos elementales del recluso protagonizasen otras personas. Es decir, siempre activo, siempre con la dinámica más movida, más fuerte posible. Y eso hizo que fuese, ¿no?, con un alto precio que pagaba por ello, que fuese uno de los presos políticos a quienes más temía la tiranía y sus esbirros en prisión, a quienes más respetaba el régimen castrista. Pudo haber situaciones similares en presos como Juan Carlos Herrera Costa, que pagaba un alto costo, pero había que respetarle, mantenía su dignidad, su combatividad, su lucha frontal, constante, perenne, firme, fuerte, contra la dictadura y sus crímenes. Pude ver que los que no se atrevían a defenderse, los que no se atrevían a desplegar un fuerte activismo y a mover a otros presos, incluso comunes, presos muchas veces inocentes o víctimas del mismo sistema castrista, si no movíamos a esos presos a la acción, si no cerrábamos filas, si no constituíamos fuertes equipos para defendernos, entonces éramos víctimas fáciles, ¿no?, de los abusos, de los malos tratos de los carceleros.
que bajo las órdenes de la policía política intentaban siempre hacernos la vida lo más difícil posible, hacer de nuestra permanencia en prisión todo un infierno. En una ocasión que fueron a proponerme al año y varios meses de estar en prisión, para ser más preciso, en septiembre del 2004, estando en el régimen de máxima severidad en Kilo 8, Camagüey, una de las más horrorosas prisiones castristas, el agente de la policía política conocido como Ramiro Tamayo fue a proponerme por tercera o cuarta ocasión la libertad mía y de mi hermano Luis Enrique a cambio de que nos fuésemos del país, que abandonásemos la lucha y que abandonásemos nuestra patria. Por supuesto, me negué nuevamente a aceptar dicha propuesta. Y en una ocasión le pregunté por otros presos que, es decir, eran también del grupo de los 75, y le dije a este agente, a este verdugo, a este represor: ven acá, le propusiste a fulano, mengano, sultano, le mencioné 6 nombres, lo mismo que me estás proponiendo a mí, y me dijo: no se lo hemos propuesto porque ellos están tranquilos en prisión, tú, tu hermano y otros son los que están causándonos problemas, queremos que ustedes abandonen el país, ustedes nos causan situaciones muy complejas. O utilizó otros argumentos. Ese día decidí exponer o decidí nombrar, ¿no?, aquello con un nombre. Le di el nombre de presos, ahí mismo formulé en cuestión de segundo mi tesis: presos bistec de terneras, preso espina de pescado. Es decir, preso bistec de ternera, preso espina de pescado. Si el Ministerio del Interior del régimen dictatorial de los hermanos Castro te lleva a su estómago, a sus prisiones, y te comporta como un bistec de ternera muy bien condimentado, muy bien elaborado, por supuesto que no tienen ningún problema contigo. No repercute para nada la injusticia que se ha cometido contigo, o repercute muy poco, de manera débil. No haces conocer al mundo los horrores que ocurren en las cárceles castristas y por tanto eres un bistec de ternera. Te digieren fácilmente, sin preocupación alguna. Si te conviertes en un preso espina de pescado y estás constantemente pinchando, ¿no?, el estómago del Ministerio del Interior, está atravesado en su garganta, en su esófago, en sus vías digestivas, es obvio que tratarán de vomitarte, que se sentirán muy mal con tu presencia en sus cárceles, en sus prisiones, y que buscarán cómo salir de ti. Y además de que buscarán cómo salir de ti, te la estás arriesgando, te estás jugando incluso todo, pero bien vale la pena arriesgarse todo con tal de seguir luchando en prisión y de que te respeten tus mínimos derechos y tu dignidad como ser humano que se hace respetar. Eso es mucho más positivo que la aparente calma fruto del miedo, producto de dejarse pisotear constantemente, o de bajar la guardia, de bajar la combatividad, de abandonar, casi abandonar o abandonar la lucha, la causa. Como parte de esa tesis, además que es un deber, ¿no?, denunciar todo crimen, toda injusticia, toda arbitrariedad que se cometa, que ocurra, ¿no?, en nuestro entorno, en el lugar donde nos encontramos, en los lugares donde frecuentemos. Es nuestro deber darlo a conocer constantemente. Durante 8 años y 5 días, bajo régimen de máxima severidad, el más severo de los regímenes de las cárceles castristas, de los regímenes de las cárceles castristas, estuve escribiendo, estuve comentando, estuve divulgando, estuve denunciando todo cuanto ocurría en prisión. Por exceso de trabajo, hace ya más de 2 años que estoy por editar todos esos trabajos y que queden en un libro digital, que queden en audios, que queden, es decir, imprimirlos también, y solo lo hemos hecho con algunos de esos escritos. Como por estos días ha aumentado el número de presos políticos de la UNPACU y otros activistas esperan también terminar encarcelados por el incremento de la represión contra nuestras filas, he decidido que trataré, ¿no?, de diariamente dar a conocer uno de estos escritos, ¿no?, sobre los más variados temas realizados, hechos durante mi estancia en prisión. Hoy
voy a leer estas líneas que escribí el 29 de septiembre de 2009, encontrándome en la prisión provincial de Las Tunas, en la celda 19 del área de castigo, del área de aislamiento. Dice: otro reo se suicida. Esto está ocurriendo constantemente, sigue ocurriendo constantemente en las cárceles catrichas. Hoy llegué acá y desde mi llegada llevaba 2 días casi de viaje, vengo muy agotado, con mucho sueño, con mucho cansancio, pero recién llegado me entero de la cantidad de denuncias que nos llegan desde la prisión, denuncias que van a ser procesadas, audios que van a ser procesados y que van a ser publicados, para que se sepa que continúa pasando en estos horrorosos lugares que son las prisiones castrichas. Este escrito, repito, de septiembre del 2009, titulado Otro reo se suicida, comienza diciendo: sobre las 1:25 de la tarde del pasado domingo 27 del presente, en la celda 2 del pasillo en que me encuentro, en el área de aislamiento, se ahorcó un reo recién ingresado a prisión, acusado de un delito de asesinato. Solo 4 días llevaba en esta cárcel, la provincial de Las Tunas. Anteriormente estuvo en la unidad de instrucción policial. El día antes de su muerte fue sacado de un local que llaman El Filtro, por donde pasa, salvo algunas excepciones, todo el que ingresa a este penal, antes de ser ubicado en algún destacamento y traído a la antes mencionada celda del piso de castigo. Debido a su reciente ingreso y a que apenas habló con los vecinos de celda, su identificación ha resultado difícil. Hasta ahora tenemos que se nombraba José Alarcón Moreno, de 39 años de edad y que residía en la ciudad de Las Tunas. El nombre y los apellidos están sujetos a confirmación. En otro orden de cosas, continúan los problemas con la atención médica. Quien suscribe: en la mañana de ayer, lunes 28, caminó medio penal con un funcionario de orden interior en busca de un médico que me indicara algo para contrarrestar la gripe, algún jarabe, vitamina C, etc. El único médico que encontramos fue el del cuerpo de guardia. Primeramente no me quería atender, decía que debía verme uno de sus colegas que trabajan en los pisos, es decir, en las compañías. El guardia, que bien me conoce y trataba infructuosamente de evitar que me percatara de la ausencia de otros galenos, insistió antes que yo tomara la palabra, pero nada resolvimos, pues el facultativo no podía recetarme. Eso corresponde a los médicos que atienden los destacamentos, insistía. Visitamos 2 destacamentos y solo encontramos a la enfermera de cada puesto. Ambas dijeron no tener jarabe y que no había vitaminas C en la farmacia del penal. El recluso común Jesús Leiva Peña, operado de la vista el pasado día 15, no recibe uno de los medicamentos que le indicaron. Dicen que no lo hay en la prisión. El también recluso común Pedro Pablo Almaguer Fernández, después de 4 días con lo que parecía una fuerte crisis de amebas, sin ser atendido, desesperado, decidió tragar jabón en busca de alguna mejoría. Por otro lado, el reo Ariel Peña Torres, cardiópata, le llegó la información de que a la cocina del penal había llegado pollo para las dietas médicas. Le extrañó, pero esperaba verlo. No llegó. Sin embargo, al día siguiente, en el piso donde se encuentra recluido, circulaban las raciones a un precio de 15 pesos o el equivalente en algún producto de alta demanda. Según el reglamento de la prisión, el dinero en efectivo está prohibido, pero siempre los reos y los mismos carceleros y hasta jefes, ¿no?, del MININ se las arreglan, se las ingenian para introducir productos y dinero y traficar muchísimas cosas en prisión. El recluso compró una ración de carne de pollo con la intención de mostrarse al director del penal y preguntarle por qué pasan esas cosas con los alimentos de los enfermos. El robo y los negocios con los alimentos destinados a la población penal es muy común en las prisiones de los hermanos Castro. José Anífer García, prisionero de conciencia, 29 de septiembre de 2009.